risa. Virulo juega al pensamiento crítico, Virulo juega a la reflexión y por eso de alguna manera siempre lo he acompañado y claro que lo he acompañado aquí. Pero bueno, en fin, venimos a presentar un disco, entonces está bueno ya de psicologismo. Ya, y quiero inmediatamente entonces darle la palabra a Oni Acosta, uno de nuestros más conocidos críticos musicales, que seguimos en las diversas apariciones que hace y que nos comente un poco sobre este disco de Virulo, Crónicas de una pandemia. Bueno, gracias, Calviño, por estas palabras. Y gracias entonces también a Virulo, a Legrén. Seguí tu consejo, me voy a quitar esto momentáneamente. Por esta invitación, para mí merecida, porque creo que no merezco tal honor, pero bueno, ya que estoy aquí, pues bueno, vamos a, como se dice en la pelota, vamos a asumir el reto. Este es un disco, yo quiero montarme un poco en lo que decía Calviño sobre algo que, tú sabes que todos tenemos siempre algo esbozado para decir, y voy a empezar por esto, que lo iba a decir al final, pero que el profesor lo ha mencionado muy bien, y que, como me gusta decir, el disco es el papiro de nuestros tiempos, hasta que, bueno, lleguen ya al país algún día las tecnologías más avanzadas y el disco desaparezca como está desapareciendo en buena parte del mundo. Pero bueno, eso es otra historia. Pero es lo que va a quedar. Y lo que va a quedar musicalmente, me atrevo a asegurarlo, desde el punto de vista de lo que decía nuestro querido anfitrión y moderador, son estas canciones. Más allá de toda la música que se ha hecho en pandemia en nuestro país, que todos sabemos que han habido canciones más, canciones menos, por aquí o por allá, en diferentes caminos, y que todos tienen un espacio distinto y bueno, es lógico y es permisible y es así. Pero desde el punto de vista crítico, desde lo musical y desde lo conceptual, va a quedar esto. Cuando pasen 50, 60, 70 años, el tiempo que pase, como pasa ahora cuando revisitamos a los bardos de la trova y a la historia de la música cubana, sobre todo a través de la fonografía, sobre todo, más allá de las partituras, etcétera, sino ese registro sonoro que va a quedar. Pues yo creo que estas crónicas son las que van, si no se adelanta nadie, que no creo que se adelante nadie, en sacar un disco antes de que se termine este lanzamiento, porque es que aquí hay un matiz, o varios matices desde lo musical y desde lo conceptual y desde lo espiritual, evidentemente. Es decir, no solamente la crítica, que ellos hablarán ya un poquito más ahorita, ¿no? Desde la crítica, y como bien señalaba Manolo, desde la crítica puntual a un determinado momento o lugar de la pandemia, no solamente desde la comodidad, porque ahí está la canción de Tarzán, es decir, la canción que hiciste al principio, Los Negacionistas, es decir, hay una serie de que se va un poco más, Los Negacionistas se va un poquito más del contexto pandémico, que tiene que ver mucho más con lo que ha pasado con los linchamientos en redes sociales, como todos conocemos, bueno, todo eso que hablarán ellos más a cabalidad dentro de unos minutos. Pero el disco va por un camino que es una especie de continuidad con aquella trova que en algún momento también reflejó, reseñó, criticó, reflexionó y contextualizó los males y también las riquezas de ese contexto social y sonoro. Y aquí está desde la guaracha, aquí está por supuesto la picaresca, aquí están los guiños a los grandes hacedores de canciones. Como me gusta decir, o sea, porque Virulo no es solamente, digamos, un continuador. A veces esa palabra puede resultar ambigua, puede resultar contrastante o mal utilizada en algunos casos. Él tiene su propia estética, lo ha determinado y lo ha demostrado. Pero es que Virulo pertenece a una generación que pudo conocer, pudo estar y pudo cantar y tocar con aquellos grandes juglares. Y eso, como quiera que sea, queda en ese ADN. Siempre que yo hablo de él, y creo que él lo sabe, yo tengo que referirme a varios momentos musicales, y uno de ellos es uno de los primeros discos que llegó a mis manos, que no va a ser la historia, mucho menos porque el protagonista es él, pero que se llama Ñico Saquito al Bate. Y ese disco es un disco fabuloso en la carrera no solamente de la guaracha en Cuba, sino dentro de la carrera de Virulo. Cómo ese encuentro generacional entre el llamado rey de la guaracha, que fue Ñico, y un joven Virulo en aquel momento, que
ya venía descollando con una obra propia, pero sin romperse esos nexos con aquella trova, con aquella manera musical de enfrentarse a los males, o sea, los males sociales, económicos de la época, etcétera. Y ese encuentro yo creo que siempre va a haber una y otra vez que volver cuando se hable de la historia de Alejandro García Virulo. El disco musicalmente va por varios caminos, principalmente el camino, para los que lo hemos escuchado ya con unos días de antelación, pues el camino, por supuesto, de la picaresca, como dije. Pero yo creo que hay importancia, hay que destacar también el trabajo de que no es una mímesis. Por ejemplo, los temas que yo conversaba ahorita con Joel buscando alguna seña para ver si yo estaba equivocado o no, y efectivamente no lo estoy, o creo no estarlo. Los temas que ya conocíamos, como Vale Candela, como La Conga, como Pórtate Bien, o sea, esos temas que ya conocíamos y que se grabaron en un momento determinado para apoyar, para hacer eso, para complementar lo que bien decía Manolo, desde el punto de vista social, profiláctico, humorístico, desde la crítica misma del arte. Esos temas que son los que, reitero, ya conocíamos auditivamente, sufren cambios en este disco. Cambios morfológicos, evidentemente, cambios de concepción. Por supuesto, se trabaja para un disco, no se trabaja para la inmediatez de hacer el tema rápido, y no estoy demeritando a nadie, ni mucho menos. Todos los que estamos acá somos parte de la industria, sabemos cómo son las dinámicas, cómo son estos procesos. No lo vamos a hacer un tema que hay que grabarlo rápido, en pandemias, en tu casa, en fin, te prestan el estudio un momentico para masterizar, etcétera, para que salga en determinado contexto como la parte más álgida de la pandemia en nuestro país. Ahora, bueno, hay más tiempo, se hace con otra perspectiva, ya hay un concepto de producción, Joel hablará de eso también, hay otro concepto sonoro, hay otros colores que van dando una dramaturgia a este fonograma. Canciones que tienen que ver con la picaresca, pero también canciones que tienen que ver con una faceta, al menos en espectáculos en vivo, puede que sí o puede que no, para los quienes hayan seguido la carrera de Virulo en Cuba o en México, en donde se ha presentado. Pero desde el punto de vista de grabaciones, sea del fonográfico, o sea, esta canción dedicada al proyecto Puente o inspirada en el proyecto Puentes de Amor, una faceta quizá poco conocida, más cantautor, más intimista, más reflexivo. La primera escucha, no sé ustedes, yo a veces escucho el disco, voy haciendo algo para irme, y no leo los créditos al principio para no permearme, y decía, caramba, ¿quién será? ¿Será Joel el que está cantando? Yo de lejos en la casa, trajinando, hasta porque es que la escucha te obliga, y me costó trabajo al principio, claro, y después hay zonas, uno conoce, ¿no? Pero es que auditivamente me costó en quizás una segunda escucha, reconocer a Virulo, porque no es su zona quizá más conocida desde el punto de vista musical. Él hablará después de eso, aunque ya nos dio un pequeño adelanto. Y realmente el concepto de producción musical está muy bien diseñado, es decir, desde la frescura con que se manejaron esos temas ya conocidos, el riesgo que eso conlleva, porque no es lo mismo partir de cero. Tú lo sabes, ustedes lo saben, todos lo sabemos, partir de cero a la hora de poder orquestar, o sea, arreglar un tema que puede ser inédito o es inédito para mucha gente, a reversionar o revisitar o recontextualizar un tema que ya la gente conoce, que tiene un determinado audiovisual, que puede haber una crítica o puede haber una ruptura, puede haber una diferenciación sonora. Es decir, es también un evento desde lo artístico riesgoso, porque lo más fácil es decir, bueno, vamos a usar lo mismo que tenemos antes. Si ya la cambiamos aquí, subimos acá y cambiamos, pero no, hubo cambios en guías, hubo cambios en instrumentos, hubo cambios se mantuvieron, por supuesto, los conceptos generales del disco, o del tema en este caso, porque bueno, es un autor, hay un concepto, pero sí hubo algunos cambios a los cuales tendrán que escucharlo, y bueno, sus protagonistas ya decir cómo fue internamente este proceso. Y el otro aspecto interesante, y yo creo que también me concateno con lo que decía el profesor, es la importancia desde lo social y la importancia que nuestras discográficas, nuestra industria necesita también, o sea, o tiene que volcarse más en este tipo de eventos. Faltan discos de este tipo en Cuba, faltan discos inclusive de humor, y me sumo también al reclamo. El humor no es hacer reír fácilmente o solamente, como bien decía Manolo, el humor es también pensar, es reflexionar, es criticar, es saber por dónde van esos tiros que a veces nos hacen falta para buscar un rumbo. Y creo que fue muy arriesgado, y hay que ponderarlo, el hecho de que Gren asumiera este proyecto, que apostara por un disco que quizá no sea comercialmente, digo quizá porque nadie sabe,
puede serlo. O sea, todo depende de estrategia, todo depende de un mercado y todo depende de cómo lo coloquemos desde los medios de comunicación y la propia industria. Pero creo que también hay que hablar de esta apuesta desde la industria, desde lo comercializable, de la música cubana, de la discografía cubana en un producto como este. Porque es un cantautor con una historia, es un hombre que tiene un background. Yo recuerdo hace muchos años que alguien, cuando era más jovencito, decía, bueno, Virulo es como un Lelutier cubano. O sea, en él sintetizaban el concepto humorístico, musical de Lelutier, aunque por supuesto hay notables diferencias. Ellos son varios, Virulo es uno. Es la primera diferencia, ¿no? No por talento, ni mucho menos, al contrario, creo que nadie duda de tu talento. Pero yo creo que hay una historia muy por contar todavía de Virulo, y estos años, o al menos estos 2 años en que Virulo ha estado acá, que él lo explica en su dedicatoria y hablará también de eso, han sido creo que muy interesantes para la conformación de un fonograma que desde lo musical nos puede llevar a esas zonas dolorosas y críticas, porque no solamente, como bien y me voy a montar también en lo que tú decías, cuando hiciste el tema de quédate, o sea, de esa historia con Durán, de que hay casas y casas, y es también, y eso fue parte de una, o sea, se cuenta con humor, nos reímos, pero eso es una crítica también a una zona que nos falta por resolver, una zona que tenemos que ir también pues enrumbando la brújula de los espacios para seguir conquistando, bueno, vivir con varias personas en casa, a veces no podemos salir, bueno, todo lo que ustedes ya conocen. Y desde esa picaresca, desde esa manera tan cubana, con la inclusión de estos músicos estelarísimos que están en el disco invitado, como bueno, Joel, que hizo la producción magnífica, como Davidcito, Sweeney, como le decimos en el mundo de la música, con Gibran, con todos los que están ahí, con todos esos músicos, Yandy, que sorprende, porque Yandy uno lo tiene más, Yandy Martínez lo tiene más ubicado dentro del mundo experimental, del jazz, etcétera, y sin embargo hay un desdoblamiento acá extraordinario, músicos de primerísimo nivel, Julito Padrón con las trompetas que hace en varios temas, que se notan diferencias, ¿no? Por supuesto, morfológicas y conceptuales, es decir, todo ese enramado musical para ser la plataforma ideal, el vehículo sonoro ideal para que un hombre de la talla de Virulo, con esas preocupaciones, desde lo musical, pero también desde lo espiritual, pues pueda mandar un mensaje y que sea entendible para todo público, que es lo que se quiere. No es simplismo, no es ser un lenguaje simplista, sino entendible. Yo creo que ahí también radica una zona ponderable, una zona aplaudible en la obra de Virulo y sobre todo en este disco que me atrevo, a lo mejor no soy profeta ni mucho menos, ni quiero serlo, pero creo que cuando, reitero lo que digo ahorita, cuando revisitemos la historia, que quizás no vamos a estar ni vivos, pero digan, bueno, ¿qué pasó en la Cuba aquellos años? Ya estará en formato digital o estará en formato un holograma, no sé cómo va a ser en el futuro, pero va a haber que revisitar este disco, porque no son cantos a la esperanza, no es todo pasará, vamos a abrazarnos, no, es esa mirada reflexiva desde todos los ángulos, desde Cuba, inclusive desde el que nos adversa, desde el Tarzán de las colas, es decir, desde todas esas miradas, esas aristas que fueron complejas, que hoy nos podemos reír, pero que realmente son realidades que tenemos como país. Así que gracias por la invitación, Virulo. No digo más porque ustedes tienen que, si lo digo de todo, yo no soy una broma, por supuesto. Gracias por la invitación, Manolo. Muchas gracias, Oni. Últimamente, no te preocupes que cuando yo llegue arriba te contaré qué pasó 70 años después.